¿Ve? Tengo que cambiar la cámara. A ver. Así. Y ahora esto. Pues ala, así. Que me voy a Japón por mar. Luego subiré un vídeo a Instagram de la odisea que acabo de pasar. Pero ahora quiero probar a ver cómo se ve un directo haciendo el gilipollas aquí en el agua. Me he ido a hacer paddle surf y tuve que cruzar toda la playa hasta venir al puerto. Ha sido una puta odisea de la hostia. No sé cómo se verá, ni cómo se oirá, ni nada. Pero bueno, aquí os enseño ahora un poquito el puerto de Gijón. Después de un cansado viaje aquí a remo puro y duro. ¡Ey! Hoy era mi primerito día y he aprendido a remar como un campeón en una tabla de paddle surf. Y ahora, como aquí ya no hace tanto viento, pues puedo intentar coger y ponerme de pie, cosa que antes no hice porque estaba muy a gusto sentado. Pero bueno, ya llevo prácticamente 2 horas sentado, remando como un negro. Ahora sé lo que sienten los inmigrantes cuando vienen a España. Normal que quiera que le den un puto bocadillo, tengo un hambre que me muero. Pero bueno, esto es lo que hay. Que conste que no os puedo leer, porque tengo el móvil aquí pegado al pecho. Ya bastante me está costando dejarla así para que grabe toda la vista en primera persona. Echo de menos una GoPro. Si tuviera una GoPro, esto sería la polla. Y si la GoPro pudiera emitir a YouTube directamente directos, eso sí sería la hostia. Como el día que hice barranquismo. Pero bueno, ahora con ir a remo ya me vale. Va, venga, pasamos este barco y me intento poner de pie. Me la juego. El móvil ya se fue al agua un par de veces, por lo cual, una de dos. O acabará jodido hoy, o la carcasa esta que tengo es la polla y tendréis unas vistas submarinas de el puerto de Gijón. Y a tope con la vida. Hala, ya hemos pasado este punto. Vamos a ponernos un poco para acá. A girar. Frena, Madaleno. Ahí. Así. Y ahora para ir para allá, pero a pie. A ver, ¿cómo nos ponemos de pie en una tabla de paddle surf? Tutorial. Tenemos el centro encontrado. Nos intentamos poner de rodillas. Verás tú qué hostia me voy a dar. Esto va a ser... La vida. No, a esto no es el... Esta no es la forma correcta, seguro, vaya. Porque estoy con los pies ladeados y tendría que tener uno para adelante y otro para atrás y me voy a caer. Me voy a caer, lo estoy viendo. Hace mucho viento. Hace mucho viento. Me voy a dar una hostia. A ver, pie para adelante. No, 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 no. Ven acá, tablita. Joder, es que hace viento, ¿eh? Vale. ¿Y ahora cómo me pongo? No tengo referencia visual. Si alguien me hubiera enseñado, pues esto sería la polla. A ver, aquel tío parece que está con las piernas abiertas. De lado no voy a poder. Entonces tengo que ponerme inclinado. Un pie adelante, otro atrás. O algo. A ver. Vamos a tirarnos para allá para no acercarnos a la orilla. Venga. Frena. Vaya.
A ver, si ese puto niño está de pie, yo también puedo. ¿O no? Hostia, que se mueve mucho, ¿eh? Esta mierda. A ver. Segundo intento. El viento. Por casualidad no sabrá remar, ¿no? Así en paddle surf. No, esto nada. Cago en la puta. Ya me cuesta tenerme de pie. Es que está el truco, es que además Y hace viento. Hace muchísimo aire y viene todo contra esta esquina. Bueno, pues otra hostia que me daré. Ah, pues, ¿sabes? ¿Qué remedio? No. Bueno, por lo menos ahora no cae de la tabla. Y hay un paso. Pues nada, a seguir. El señor no sabe tampoco. Yo no sé tampoco. Hace mucho viento. Y la hostia puede ser importante. Así que vamos a alejarnos de las piedras lo primero. Que mi madre siempre me decía que tuviera cuidado. No, ten cuidado. Ten cuidado con las piedras que vas a caer. Y para allá digo yo. Pero bueno, venga. Segundo intento. Alejámonos de los piedrines. Tiramos para allá. Y a ver qué sale. Aparte de una mierda de vídeo en vertical, con posibles vistas submarinas, y seguro que algún hijo de puta está mirando y diciendo, ay, ¿por qué no se cae? Me gustaría ver que estoy grabando, porque de hecho no tengo ni idea. A ver. ¿Cómo que gira el dispositivo? No quiero girar el dispositivo. Ah, sí, mira, así sí se ve. De puta madre. Pues estaba funcionando. Joder, el viento otra vez me iba para allá. No, para allá no. Coño. Venga, otra vez para allá. Venga, gira para allá. Venga, gira para allá. Así. Y ahora de frente. Venga, que la cosa promete. De rodillas y sentado ya navego de puta madre. El problema es de pie, que hace mucho viento. Y te tambaleas por nada. Y encima el agua, más que llevar para atrás no hace. Eso no ayuda. Luego supongo que leeré en los comentarios eso. A alguien muy listo que me estará enseñando y diciendo, ah, pues tienes que hacer esto. Ah, pues no sé qué. Pues ven a Gijón y me enseñas. Me cago en Dios. Esta vez ya tengo las gafas puestas. Me la juego otra vez. Venga. Vamos para allá. Así. Un poco más para atrás esta vez. Y es que a la mínima que me intento levantar, esto gira muchísimo. Entonces no puedo. Estoy como chiquito, no puedo. Venga. Epa. No. Tenía que haberlo intentado antes cuando soplaba menos viento. Venga, así. Y ahora a remar. Igual que sentado. No, para allá, no. Frena y gira. Ah, la tercera. Ya va, más o menos. Así. Venga, para allá. Conservando el centro de gravedad. Pero tengo las piernas muy abiertas. No, me voy a caer.
Me voy a caer. Mucho viento, mucho viento, mucho viento, mucho viento. ¿Eh? Ya, porque estaba intentando frenarla. Está dando así. ¿No es por este lado lo que se da? ¿Es por esta? Claro, pero la curva. Ah, Te coge más por este lado. vale. Te coges aquí arriba. Pero vale, yo no soy un profesional, pero lo único que dice... Sí, sé que lo tengo que coger desde arriba. Y coges y mira, la curva la tienes a este lado, te coge más que al revés, estás haciendo al revés y tiene menos capacidad de paleo. Entonces cógelo así y te ayuda el que lo coges aquí, pues lo coges aquí te cansas y te patinas, tienes que cogerlo. No, sí, con lo que lucho ahora mismo yo con tenerme en pie, más que remar. Te ayuda más por la estabilidad. Coges de arriba y de abajo y con la parte curva. Vale. A ver. Además estoy muy adelante ahora que me estoy fijando. ¿Qué hora es, por cierto? ¡Ah! Ahora no tendrás, ¿eh? Chicos, ¿tenéis hora? Vamos un reloj, pero deben de ser las 5, ¿serán ya? ¿Las 5 ya? Joder, vale. Entonces ya me toca salir. A ver. Uf. ¿Es fácil esto o no? No, pero la parte positiva que tenéis vosotros sí que lleváis algo para enganchar el pie, yo no. Que era lo que me estaba fijando ahora. Tienes que nadar a por la tabla. Vosotros no, ya quedáis enganchados. Bajar primero aquí, apoyaos y sentaos, y luego os levantáis, pero hace mucho viento. No, si yo fui hasta la playa y de la playa volví, pero los cojones, ¿eh? En cuanto salgáis de allí, para la izquierda, cuesta un huevo. Pega más el viento, os lleva para la playa y luego volver cuesta. Por la playa, con el viento que hace, cargando con la tabla mojada, a ver si puedes. Yo preferí venir por el agua. Y cuesta. Pero bueno, ánimo. Ah. Pues ala, a llevarlo de vuelta. Ánimo, chavales. Y yo ahora a devolver todo esto. Y en cuanto pueda, pues terminar el directo. Y a subir el vídeo a Instagram. Y a ver estos dónde coño se metieron. Si murieron en el intento, si cansaron. Joder, están todos allí. Vale.
Y llevar esto con el viento que hace también cuesta, me lleva. Se me gira la tabla. Joder. Ah. Ay, la vida se me va. Ah. Ya podía parar un poquitín el viento, me cago en la puta. O aparecerá alguno de estos mamones. Esa sería la otra. Y que me ayudara. A ver. Ah, venga, que ya queda poco. Ya llegamos ahí al Chabolu. Ay. Cago en mi máquina. Ah. Tengo los brazos reventados de nadar. Digo, de remar. Ah. Ah. Pues al revés. Hola. Irene. Vaya zánganos. Vaya zánganos estáis fechos. Y yo haciendo un directo en YouTube. Mientras remaba. La verdad, pues yo tengo la tabla por ahí, voy a buscarla. Vale. ¿Y vienes sin tablas, sin las cosas y sin nada o qué? Claro, ¿qué quieres? Joder. ¿Y estos? Ahí, ¿Dónde? ahí dentro de la buena vida. Ah. Tocándose los huevos, hay que joderse. Pues puedes ver el directo. Sigo haciéndolo. Ah, ¿estás todavía? Bien. Yo sí di la vuelta, no como estos cabrones. Y al final el último. Bueno, pero yo me lo pasé pipa. Pero eso, es que al final. Tenía que aprovechar 2 horas. Aguantaste el que más. Claro. Ay, porfa, lleva los telecos. A la rampa. Porque faltan. Bueno, pues vamos a acabar el directo. No, no estoy muerto, sigo vivo. Me cago en la puta. Bueno, casi, casi. Quiero un patrocinio de la empresa. Tengo que hablar con el jefe. Estuve haciendo un directo en YouTube patrocinando a la empresa. Motos de agua poniente. El único que aguantó. Pero es jodidísimo aguantar con el puto viento, ¿eh? Oye, está. De pie. Es imposible. No, estuvo tan así. Yo cogiéndolo y Está fácil. Y estando quieto sí, me aguantaba. Ahora, remar los cojones. Imposible, a la mínima ya te tambalea y para abajo. Está fatal, está fatal. Yo creo que hoy como no está. Nunca tuvimos un día así tan fastidiado para el padre y eso. Pues la vida. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Y el resto del viaje marítimo, pues Instagram. Hala.